El sistema endocrino está conformado por glándulas, grupos celulares y células individuales que producen diversas sustancias denominadas hormonas de diferente naturaleza química, secretadas al torrente sanguíneo y llevados a través de la circulación por el organismo para unirse a receptores moleculares específicos en la superficie de sus células diana, también llamadas células blanco o efectoras, activándolas y regulando muchas funciones de las mismas. A lo largo del desarrollo de esta clase vamos a poder comprobar la diferente naturaleza química de las hormonas que conozcamos. Pero las hay, ya podemos decir, hormonas de naturaleza proteica, hormonas de naturaleza glucoproteica, hormonas de peso molecular menor, como ser polipéptidos y péptidos, y también las hormonas esteroideas, que típicamente están representadas por los esteroides sexuales masculinos y femeninos, es decir, por estrógenos, progesterona, andrógenos, y también por los esteroides de la corteza suprarrenal. Estas hormonas esteroideas vamos a ver que necesitan para su síntesis la utilización de colesterol. Con respecto a las glándulas que conforman el sistema endocrino, contamos con la glándula hipófisis, la glándula pineal, la glándula tiroides, las glándulas paratiroides y las glándulas suprarrenales. La hipófisis, también llamada pituitaria, se encuentra en la base del cráneo, sobre el techo del hueso efenoides, debajo del cerebro, vinculada estrechamente al hipotálamo. Posteriormente mediante al tallo infundibular y ventralmente mediante el sistema circulatorio porta hipofisario. Con respecto a la pineal, que también podemos llamarla epífisis, se encuentra en el techo del tercer ventrículo o ventrículo medio en el diencéfalo. Con respecto a la tiroides, se encuentra en la región anterior del cuello, íntimamente relacionada o contigua a la laringe y a la tráquea. Las paratiroides son cuatro pequeñas glándulas, dos superiores y dos inferiores, en contacto con la superficie dorsal de ambos lóbulos de la glándula tiroides. Y finalmente las glándulas suprarrenales se encuentran ubicadas en el polo superior de cada riñón, a derecha e izquierda, y también pueden ser denominadas glándulas adrenales. Al hablar de grupos celulares del sistema endocrino, por ejemplo, nos podemos referir, como lo muestra el cuadro, al hipotálamo, que corresponde al sistema nervioso central, que forma parte del diencéfalo en el sistema nervioso central. El diencéfalo cuenta además con una cavidad central a la que vamos a llamar tercer ventrículo o ventrículo medio. Y el hipotálamo forma parte de las paredes de este tercer ventrículo. Y cuenta con grupos de neuronas, de células nerviosas o neuronas, que conforman, al agruparse, núcleos grises, que tienen la particularidad de poder sintetizar un producto y secretarlo, o sea que ejercen el fenómeno de neurosecreción. Estos núcleos son, por un lado, los núcleos supraópticos, que son dos, uno a derecha y otro a izquierda, relacionados o vinculados con el quiasma óptico, y producen antidiurética o ADH, también llamada vasopresina. Como antidiurética actúa este péptido a nivel del nefrón distal, en el riñón, en la corteza renal, en la unión del contorneado distal con el colector, reabsorbiendo agua, tratando de terminar de concentrar la orina y devolviendo el exceso de agua nuevamente a la circulación en el intersticio conectivo de esa corteza renal. Como vasopresina, contraería la musculatura lisa de los pequeños vasos. Con respecto a los núcleos paraventriculares, así llamados porque corresponden a cada lado, están en las paredes laterales de este tercer ventrículo. Producen oxitocina, péptido que estimula a las células mioepiteliales de las glándulas mamarias y también estimula
a la musculatura lisa del útero, es decir, al miometrio. Finalmente, a nivel de la eminencia media, que es una región producto de la fusión del hipotálamo del lado derecho con el hipotálamo izquierdo y que haría las veces de un piso de ese tercer ventrículo, sus grupos de neuronas tienen la responsabilidad de sintetizar y neurosecretar, pero en este caso al torrente circulatorio, a un sistema circulatorio especial, que es el sistema porta hipofisario, una serie de hormonas llamadas hormonas hipotalámicas o factores reguladores. ¿Qué regulan? Regulan inhibiendo o estimulando a las células que están en la región anterior o par distalis de la hipófisis. ¿De qué manera? Volcadas a la circulación, pues estimulando a que estas células produzcan sus hormonas o caso contrario las inhiban. Luego tenemos grupos de células con actividad endocrina en el páncreas, en la glándula pancreática. Esos grupos son los islotes de Langerhans. El conjunto de estos islotes de Langerhans o grupos de células con actividad endocrina es lo que denominamos páncreas endocrino. En esos islotes de Langerhans encontramos 4 diferentes tipos de células. Las células B o beta, productoras de insulina, que es una hormona hipoglucemiante. Encontramos a las células alfa o A, productoras de glucagón, hormona o sustancia hiperglucemiante. Encontramos a las células PP, productoras del polipéptido pancreático, que está destinado a activar la producción secretora tanto exócrina como endocrina del páncreas. La hormona somatostatina producida por las células D o delta, que tiene la responsabilidad de inhibir la actividad de las células alfa y de las células beta, de ese mismo islote. Con respecto a las gonadas femeninas u ovarios, su producción son los esteroides sexuales femeninos, es decir, estrógenos y progesterona. Los estrógenos serán en mayor cantidad producidos por las células de los folículos ováricos, es decir, por las células de la granulosa y de la teca interna, y en menor proporción por las células del cuerpo amarillo. Además, la progesterona, que es el otro esteroide sexual, estará producido por las células del cuerpo amarillo. A nivel de los testículos o gonadas masculinas, los andrógenos y particularmente la testosterona está producida en gran cantidad por las células intersticiales de Leydig ubicadas en el testículo a nivel del conectivo intersticial que está entre los tubos seminíferos. Con respecto a los riñones, tenemos a nivel de la corteza renal, en el polo vascular del corpúsculo renal, es decir, en el aparato yuxtaglomerular, a las células yuxtaglomerulares, que eran una modificación a nivel del polo vascular del corpúsculo renal de las células musculares lisas de la arteriola aferente, que aquí adoptan aspecto epiteloide y sintetizan y almacenan un producto que se llama renina y que es una proteína con acción enzimática, capaz de iniciar la activación o conversión del angiotensinógeno hacia angiotensina 2, que es una sustancia vasoconstrictora y elevadora de la presión arterial. Siempre a nivel de la corteza renal, pero ahora en el intersticio conectivo y por acción de sus miofibroblastos, es producida una hormona de naturaleza glucoproteica llamada eritropoyetina o EPO, que es vehiculizada por el torrente circulatorio hacia la médula ósea. En la médula ósea se unen a sus receptores específicos en el plasmalema o superficie de una célula madre, la unidad formadora de colonias eritroide, y de esta unión la consecuencia es el inicio de la eritropoyesis, o sea, de la diferenciación y maduración de jóvenes eritroblastos a eritrocitos, que son las células o elementos figurados que circulan en la sangre. En la médula renal, en cambio, sus fibroblastos producen prostaciclinas, particularmente prostaglandinas E2, que son potentes vasodilatadores. A nivel del timo, órgano linfoide considerado una glándula y que está ubicado en el mediastino superior, sus células retículoepiteliales van a producir una serie de péptidos, la timosina, la timopoyetina, la timulina,
las interleuquinas 4 y 7, que en sí tienen que ver con la diferenciación y maduración y activación de la población linfocitaria T. A nivel de la placenta durante el embarazo, que también se comporta como un agrupamiento de células con actividad endocrina, producirá la gonadotrofina coriónica humana, la somatotrofina coriónica o lactógeno placentaria y también progesterona y estrógenos. Al hablar de células individuales del sistema endocrino, tenemos que pensar en la vía aérea y en el tubo gastrointestinal. Comúnmente solo se las identifica en los epitelios que revisten las mucosas respiratoria y digestiva con métodos de inmunohistoquímica y en algunas de ellas con técnicas de impregnación con sales de plata. Las células de Kulchinsky en la vía aérea son productoras de bombecina, neurotransmisor quien entre otras funciones provoca la contracción de la musculatura lisa en dicha vía. También producen en el sistema nervioso central encefalinas, neurotransmisores opioides que se comportan como moduladores del dolor, de la reproducción, de la temperatura corporal y del hambre. Finalmente también es producida la serotonina, proteína que actúa como neurotransmisor modulando nuestro estado de ánimo. Las células endocrinas gastrointestinales son varias. Por ejemplo, en el caso de la producción de secretina, lo es por las células S a nivel del duodeno, o sea, en intestino delgado. Estas células y su producto de secreción, es decir, la secretina, activan la secreción pancreática y activan el flujo biliar. La gastrina es producida por la célula G en la mucosa gástrica. Estimula la secreción de jugo gástrico. La colecistoquinina producida por las células I en duodeno y yeyuno, intestino delgado, contrae a la vesícula biliar. El péptido inhibidor gástrico, HIP, también llamado péptido insulinotropo dependiente de glucosa, es producido por las células K intestinales y su función es disminuir la motilidad gástrica. El glucagón intestinal, producido por las células A, es hiperglucemiante. La motilina, que es un polipéptido de 22 aminoácidos, es producido en intestino delgado, particularmente en yeyuno, y en intestino grueso a nivel de colon por las células MO, y es estimulada a producir por la acción del pH ácido del jugo gástrico. Al actuar, aumenta la contracción o motilidad gástrica. La serotonina producida por las células EC regula el estado de humor, el sueño, el apetito, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, entre otros. La somatostatina, producida a nivel intestinal por las células D, inhibe la secreción de insulina y de glucagón. La neurotensina, péptido de 13 aminoácidos, facilita la absorción intestinal de las grasas que ingerimos con la dieta. Las células con actividad hormonal pueden desempeñar diferentes mecanismos o señalizaciones. Es así que tenemos el mecanismo más frecuente ya descrito de señalización, que es el endocrino, pero también existen mecanismos o señalizaciones paracrino, yuxtacrino, autocrino y neuroendocrino. El mecanismo señalización endocrino consiste cuando las células de un determinado tejido sintetizan una sustancia que vamos a llamar hormona de diferente naturaleza química y la almacenan en gránulos cuyo contenido será volcado al torrente circulatorio, al torrente sanguíneo, cuando reciban la información adecuada de que su producto es necesario a cierta distancia para actuar en otro tejido. Llevada por la circulación, esta hormona va a unirse a su receptor específico en la superficie o plasmalema de la célula que llamaremos efectora diana o célula blanco, y provocando cambios en la actividad funcional de esa célula, de esos tejidos a los cuales ha llegado. De todos modos, debemos hacer hincapié y recordar que las hormonas no siempre se liberan hacia la sangre, y por eso tenemos que mencionar
los otros mecanismos o señalizaciones. Por ejemplo, el paracrino es un mecanismo de señalización donde las células secretan su producto sobre células vecinas o contiguas, es decir, la célula objetivo es cercana a la célula productora de la hormona, con la cual está vinculada a través de complejos de unión como son las occludens o nexos. Un ejemplo característico en el páncreas endocrino, en los islotes de Langerhans, es la acción de las células D o delta productoras de somatostatina, muy cercanas y vinculadas a las células beta productoras de insulina y a las células alfa productoras de glucagón a través de nexos hacia las cuales vuelcan su contenido, cuya finalidad es inhibir el accionar de ambas células, de las beta y de las alfa, o sea, inhibir la producción de insulina y de glucagón. Ese es el típico ejemplo de la secreción paracrina. Con respecto al mecanismo señalización yuxtacrino, a lo largo de la membrana celular, a través de sus proteínas o de sus lípidos, son capaces de afectar a la célula emisora o a las células inmediatamente adyacentes. En este caso, la hormona producida por una determinada célula se vuelca directamente al espacio extracelular. Con respecto al mecanismo señalización autocrino, la célula tiene receptores de superficie para la hormona que ella misma secreta, es decir, que las moléculas señal actúan sobre la misma célula que las produce. Por lo tanto, la hormona estimula o inhibe a la propia célula. Y en cuanto al mecanismo señalización de tipo neuroendocrino, tenemos el caso de aquellas hormonas producidas, por ejemplo, en el hipotálamo, y que por distintos medios van a alcanzar o la región anterior o la región posterior de la hipófisis, con la cual se relacionan íntimamente. En el caso de este mecanismo neuroendocrino, en relación con las hormonas hipotalámicas producidas en la eminencia media del hipotálamo, se vuelcan al sistema circulatorio a través del sistema porta hipofisario y llegan a accionar sobre las células de la región anterior o par distalis de la hipófisis. En el caso particular de los núcleos supraóptico y paraventricular que producían antidiurética y oxitocina, en este caso las hormonas van a viajar unidas a una proteína por fibras nerviosas que conforman el haz llamado hipotálamo hipofisario, que ya veremos oportunamente, de manera tal que llegan hacia la región posterior de la hipófisis, hacia su pars nerviosa, y allí se almacenan para ser volcadas al torrente circulatorio cuando el organismo así lo requiera. Las hormonas interaccionan con receptores hormonales específicos. Algunas hormonas participan en respuestas no mediadas por receptor, pero la mayoría interaccionan con receptores que están en la superficie o plasmalema de las células que vamos a llamar células diana, blanco o efectoras, y precisamente lo hacen, interaccionan con ellas, con sus receptores, para alterar o modificar su actividad biológica. Hay distinto tipo de receptores, están los receptores de superficie y los receptores intracelulares. Los receptores de superficie celular son generalmente de naturaleza proteica o glucoproteica, y hay diferentes categorías. Escapa a la índole de esta clase, pero digamos que a grandes rasgos existen receptores de superficie que se comportan como proteínas con 7 dominios transmembrana. Hay receptores de superficie celular de tirosina sinasa, hay receptores de superficie celular de serina sinasa, hay receptores de superficie celular de citocinas, hay receptores de superficie celular de guanila tosilasa.
Dentro de los receptores intracelulares los hay en el citoplasma y los hay a nivel nuclear. A nivel nuclear, los más frecuentes son los utilizados por las hormonas esteroideas y por las hormonas tiroideas. Podemos observar en la imagen la estrecha relación que existe entre el diencéfalo y particularmente su hipotálamo y la glándula hipófisis o pituitaria. Con respecto al diencéfalo estamos viendo parte de él, estamos viendo su cavidad central o tercer ventrículo, que cuenta con un techo y con paredes laterales y donde los 2/3 inferiores a derecha e izquierda de esas paredes laterales son la región que conocemos como hipotálamo, que al fusionarse abajo, o sea caudalmente y en la línea media, conforman el área llamada eminencia media. Allí, en la eminencia media, existe el grupo de neuronas que ejercen neurosecreción, que van a volcar sus factores hormonales o reguladores al torrente circulatorio a través de una red capilar, de una primer red capilar que está en la eminencia media, que van a circular por vénulas que transcurren por el tallo pituitario y finalmente van a llegar a la par distalis, donde se complementa este sistema porta hipofisario con una segunda red o plexo capilar que son los capilares sinusoides de la par distalis, de esta región anterior o adenohipófisis. La adenohipófisis, que es la región anterior de la glándula pituitaria, está formada por 3 porciones, de las cuales la que ocupa mayor superficie y tiene más variedad de células es la par distalis, pero se complementa con la pars intermedia y con la pars tuberalis. Es decir, adenohipófisis es igual a par distalis, pars intermedia y pars tuberalis. La pars tuberalis está rodeando un tallo de tejido nervioso, un infundibulum que se desprende de ese piso del tercer ventrículo, de esa eminencia media, el infundibulum, que es tejido nervioso, lo rodea y en conjunto forman el tallo pituitario, es decir, el tallo infundibular de tejido nervioso neuroectodérmico, rodeado por la pars tuberalis, conforman el tallo pituitario. De ese tallo infundibular pende la parte posterior o porción nerviosa o pars nervosa de la hipófisis. Tallo infundibular y porción nerviosa conforman la neurohipófisis. Y vemos cómo la hipófisis descansa sobre una superficie ósea en forma de silla, que es el techo del efenoides, que presenta 4 relieves, 2 anteriores y 2 posteriores, que son las apófisis clinoides, anteriores y posteriores, que le dan la forma o aspecto de una silla turca. Por lo tanto, se dice que la hipófisis apoya o asienta en la silla turca del efenoides. El hipotálamo es un centro superior del sistema endocrino y del sistema nervioso autónomo o vegetativo. Es decir, el hipotálamo representa el primer nivel de regulación de la función endocrina. Representa tejido nervioso en el sistema nervioso central al integrar el diencéfalo, formando parte de las paredes laterales de su ventrículo medio o tercer ventrículo. Es un centro de control del sistema nervioso autónomo, ya que en el hipotálamo se encuentran los centros de la temperatura corporal, del apetito, de la saciedad, de la sed, de la respiración, de la conducta emocional, del peso corporal, de la tensión arterial e incluso del equilibrio hidroelectrolítico. El hipotálamo recibe información del medio ambiente, del interior del cuerpo y de muchas regiones del encéfalo. Es un puente entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino, especialmente entre el sistema nervioso central
y la adenohipófisis o región anterior de la glándula pituitaria. Particularmente actúa, influye sobre la par distalis de la adenohipófisis y sus hormonas hipotalámicas están producidas por los grupos de neuronas que encontramos en su eminencia media. Estos factores reguladores, en más o en menos, es decir, estimulando o inhibiendo, también llamados hormonas hipotalámicas, están enunciados en la imagen con flechas hacia arriba o hacia abajo. Obviamente que la flecha hacia arriba indica que es un factor que regula estimulando, mientras que la flecha hacia abajo indica que es un factor que regula inhibiendo. ¿A quiénes estimulan o a quiénes inhiben? Bueno, todos tienen químicamente comportamiento de péptidos o polipéptidos. El primer factor regulador de la lista, el TRH, como lo indica su flecha, volcado a la sangre, llega a la par distalis y activa o estimula a un tipo de células basófilas de la región, productoras, al ser estimuladas, de TSH, hormona que volcada a la sangre estimulará a la glándula tiroides. Con respecto al factor hipotalámico que regula estimulando el GnRH, a quien estimula o activa a otra variedad de células basófilas productoras de gonadotrofinas hipofisarias. Estas hormonas o gonadotrofinas hipofisarias serán la folículo estimulante y la luteinizante que, volcadas a la sangre, actuarán influyendo sobre las gonadas masculina y femenina. Luego tenemos otro péptido, otro factor regulador, que estimula como PRH y a quien estimula a una variedad de células acidófilas productoras de prolactina, hormona que actuará particularmente sobre las glándulas mamarias y muy especialmente en el periodo de lactancia, mientras que hay otro factor, el PI, que, como lo indica su flecha, tiene la función, cuando ya no es necesaria la estimulación de la glándula mamaria o de otros tejidos por la prolactina, produce inhibición, inactividad, cese de producción por parte de estas células acidófilas de la hormona prolactina. Con respecto a la hormona hipotalámica o factor regulador CRH, como lo indica su flecha, es un factor que regula estimulando, activando. ¿A quién? A una variedad de células basófilas productoras de la hormona ACTH o adenocorticotrofina, la cual, volcada al torrente circulatorio, estimulará un sector de la corteza de las glándulas suprarrenales. Con respecto al factor regulador MRH, es activador o estimulador de un grupo de células basófilas que encontramos en la parte intermedia de la hipófisis, para que produzcan y liberen a la sangre su hormona MSH o melánico-estimulante, mientras que como MIH se comporta como una hormona hipotalámica inhibidora, provocando el cese de la producción de MSH por parte de esas células basófilas de la pars intermedia. El GRH es un factor estimulador hipotalámico sobre la hormona del crecimiento, es decir, sobre un grupo de células acidófilas de la par distalis que producirán y volcarán a la sangre la GH o STH, u hormona del crecimiento que estimula diversos tejidos, que los activa, mientras que también puede comportarse, cuando no se requiere más el accionar de esta hormona, inhibiendo y como factor inhibidor de la somatotrofina u hormona del crecimiento, es decir, de la GH o STH, se llamará factor regulador inhibidor
GIH o somatostatina. Evidentemente es la somatostatina del encéfalo, del sistema nervioso central, no la somatostatina que ya hemos visto al hablar de páncreas endocrino. Y es importante entonces que fijemos que el hipotálamo regula la producción hormonal de la hipófisis. La imagen nos permite recordar en el sistema endocrino la participación de 3 niveles que regulan al mismo. El primer nivel corresponde al hipotálamo. El hipotálamo, que representa el sistema nervioso central y que está evidentemente influido por todo lo psíquico-emocional, por la propia información que le llega desde el interior del propio cuerpo y también por la influencia externa, por la influencia del medio ambiental. El segundo nivel está representado por la glándula que está directamente influenciada por el hipotálamo, que es la glándula madre, es decir, la hipófisis o pituitaria. Y el tercer nivel sería el nivel efector, conformado por tejidos y glándulas influenciadas desde la hipófisis que conforman el sistema endocrino periférico. En el hipotálamo, volviendo al primer nivel, no tenemos que olvidarnos los centros que se encuentran, los diferentes centros que se encuentran en el hipotálamo y que están regulando o controlando al sistema nervioso vegetativo. Además, no olvidarnos de la existencia de los núcleos supraópticos y paraventriculares que a través de sus neuronas producen y liberan las hormonas antidiurética y oxitocina. Las mismas viajan por fibras nerviosas, el haz hipotálamo hipofisario, para almacenarse en la región posterior, en la porción nerviosa de la neurohipófisis, y ser volcadas al torrente sanguíneo cuando sean requeridas o desde el miometrio en el útero o desde el nefrón distal en el riñón. Además, la influencia del hipotálamo a través de sus hormonas hipotalámicas o factores reguladores, estimuladores o inhibidores desde su eminencia media, hacia la par distalis en la región anterior o adenohipófisis, el producto precisamente hormonal de la par distalis en la adenohipófisis influye sobre distintos tejidos o glándulas para su accionar, como son la tiroides, la gonada masculina o testículo, la gonada femenina u ovario, suprarrenales, pero en el caso particular de las paratiroides, que aquí están dibujadas, pequeñas 4 glándulas ubicadas detrás de los lóbulos derecho e izquierdo de la glándula tiroides en el cuello, no dependen de la influencia del hipotálamo, sino que están directamente relacionadas en su accionar, en su producir en más o en menos su hormona, la calcitonina, dependen de los niveles bajos o altos de calcio en sangre, o sea, de la calcemia. Mientras que a su vez, en el caso del páncreas endocrino, de las hormonas producidas por los islotes de Langerhans, también no dependen del hipotálamo, sino directamente de los niveles de glucosa en sangre, es decir, de los niveles de glucemia. Lo cierto es que lo producido por este sistema endocrino periférico va a influir a modificar el metabolismo de los tejidos, a que estos crezcan, maduren, se nutran, se produzcan la reproducción de los mismos y se equilibren los niveles de agua y electrolitos, entre otras cosas. La imagen nos permite nuevamente ver la vinculación entre el hipotálamo y la hipófisis. Las neuronas, que están coloreadas de color verde con largas prolongaciones, representan a los núcleos supraóptico y paraventricular y a su producto de neurosecreción, la antidiurética y la oxitocina, que viajan, en este caso, hacia la región posterior de la hipófisis, hacia la porción nerviosa de la neurohipófisis, a través de fibras nerviosas que conforman el haz hipotálamo hipofisario. En este caso, las terminales de estas fibras nerviosas se
ponen en íntimo contacto con capilares de la porción nerviosa y es el sitio en el que se almacenan dichas hormonas, que solamente serán excretadas, volcadas al torrente circulatorio, o sea, a esos capilares que son del tipo fenestrado, solamente cuando lo requieran los órganos efectores periféricos, sea el riñón, sea la musculatura uterina, etc. Mientras que las neuronas que están coloreadas en color amarillo representan a las neuronas de la eminencia media en el hipotálamo, o sea, las productoras de las hormonas hipotalámicas o factores reguladores, que para llegar hasta la par distalis de la adenohipófisis sí deben volcarse a la circulación, o sea, es un típico mecanismo endocrino viajando por el sistema circulatorio porta hipofisario. Bueno, esto también nos permite ver que cómo está irrigada la hipófisis a través de las arterias hipofisaria inferior e hipofisaria superior, que son ambas ramas de la carótida interna. En el caso particular de la región posterior, los capilares de tipo fenestrado que están en íntimo contacto con las terminales nerviosas del haz hipotálamo hipofisario son producto de la capilarización de la arteria hipofisaria inferior. Mientras que en la región anterior, en la región que vincula la eminencia media con la par distalis, el sistema porta hipofisario por el cual viajan estos factores reguladores hipotalámicos está formado, como todo sistema porta, por dos redes capilares. Hay un primer plexo o red capilar en la eminencia media, representado por capilares fenestrados, que son producto de la capilarización de la arteria hipofisaria superior, que como ya dije, también es rama de la carótida interna. El producto se continúa o se vuelca en vénulas que viajan por el tallo pituitario, hasta llegar en la par distalis a la segunda red o plexo capilar, representado por los capilares sinusoides de la par distalis. La hipófisis o pituitaria consta de una región anterior o adenohipófisis y de una región posterior o neurohipófisis. La adenohipófisis o región anterior involucra a la porción distal, que es la más extensa, la que tiene mayor variedad de células y mayor producción hormonal, pero comprende también a la porción tuberal, que se encuentra rodeando al infundibulum, cuyas células se organizan en pequeños cordones o en grupos aislados que están íntimamente relacionadas con las vénulas que descienden entre sus cordones y por el tallo infundibular y forman parte del sistema vascular porta-hipofisario. Además, se ha observado que sus células suelen presentar inmunoreacción a las hormonas adrenocorticotrofina o ACTH, folículo estimulante o FSH y luteinizante o LH. Y finalmente, la adenohipófisis comprende también a la porción intermedia, conformada por pequeños cordones celulares o por estructuras quísticas con células cromófobas y células basófilas. Estas últimas, las células basófilas, son productoras de la MSH u hormona melanoestimulante o melanocito estimulante. Con respecto a la neurohipófisis o región posterior, comprende la porción nerviosa donde se almacenan en terminales nerviosas las hormonas oxitocina y antidiurética, y también comprende al infundibulum. El tallo pituitario, como se ve en el gráfico, está formado por el tallo infundibular, que se desprende desde el hipotálamo, rodeado por la porción tuberal de la adenohipófisis. Con respecto al doble origen embriológico, la región anterior o adenohipófisis
está representada por una expansión o evaginación ectodérmica que se desprende del ectodermo que superficialmente reviste el techo del estomodeo o boca primitiva. Dicha evaginación se proyecta o crece hacia arriba y hacia la línea media. En sentido opuesto, desciende y hacia la línea media otra evaginación que se desprende, en este caso, de la eminencia media del hipotálamo y que por lo tanto es tejido nervioso y que va a dar origen al tallo infundibular y a la porción nerviosa. Por lo tanto, la neurohipófisis está formada por neuroectodermo. Ambas microfotografías están representando un corte transversal de la glándula hipófisis o pituitaria. La técnica de tinción empleada es la técnica dicrómica de hematocilina y osina, y mientras la imagen de la izquierda tiene un aumento de 200 por, la imagen de la derecha tiene un aumento de 400 por. Este corte transversal no pasa por el tallo pituitario, por lo tanto, al observar las partes constitutivas de la adenohipófisis, va a faltar la presencia de la par tuberalis o porción tuberal. Si estamos viendo de la adenohipófisis la par distalis, parte de la par distalis, que es la porción más extensa identificada con las letras PD, y la pars intermedia, identificada con las letras PI. Pars intermedia que se observa con un espesor considerable porque se trata de un corte de hipófisis de rata. Recordemos que en el ser humano la pars intermedia es rudimentaria, tiene poco desarrollo, pero en otras especies animales, como en este caso en los roedores, está mucho más desarrollada. Con la letra PN estamos identificando de la neurohipófisis su porción nerviosa. Y lo que está identificado como un espacio con las letras H, B, R es un vestigio de la bolsa de Radke. Microfotografía que muestra un corte transversal de hipófisis humana teñido con hematocilina y osina y con un aumento de 400 por. Como se trata de un corte transversal, la región que no podrá verse en esta microfotografía es el tallo pituitario. Estamos viendo de la adenohipófisis entonces parte de su par distalis y la pars intermedia. La par distalis identificada con las letras PD y la pars intermedia identificadas con las letras PI. Y de la neurohipófisis estamos viendo parte de la porción nerviosa o pars nervosa identificada con las letras PN. En la par distalis, la organización es cordonal. Las células se organizan cordonalmente y las hay 50% de cromófobas que no se tiñen y 50% de cromófilas que reaccionan con los colorantes, de las cuales 40% son acidófilas y 10% son basófilas, además de contener amplias luces de capilares sinusoides. Con respecto a la pars intermedia, que en la hipófisis humana está poco desarrollada y que se puede organizar en pequeños cordones de células basófilas, muchas veces en la hipófisis humana, como lo muestra la imagen, se organizan en estructuras quísticas que aquí están señalizadas con asteriscos, siendo la estructura quística del medio la de mayor tamaño y que por lo tanto tienen una pared o continente y un aluso contenido. En la luso contenido está almacenado el producto secretado, que en el caso de la pars intermedia es la hormona melanocito estimulante o MSH. La pared o continente de estos quistes está formado por células cromófobas y fundamentalmente por células basófilas que son las productoras de la MSH. Con respecto a lo que se aprecia de porción nerviosa de la neurohipófisis, los componentes van a ser células representativas de la glía, llamadas pituicitos, que veremos oportunamente, fibras nerviosas amielínicas, en cuyas terminales se almacenan las hormonas antidiurética y oxitocina hipotalámicas,
y que están representando esas fibras nerviosas al haz hipotálamo hipofisario y luces de capilares fenestrados. Dos imágenes de la par distalis en la adenohipófisis. La de la izquierda es un dibujo esquemático que muestra la hipófisis, sus partes, su relación con el hipotálamo, pero particularmente se encuentran dibujadas las distintas células de la par distalis. A la derecha se trata de un corte histológico de una microfotografía en hematocilina y eosina y con un aumento de 600 por, donde están circunscriptas por círculos e identificadas con letras las células acidófilas como A, las células basófilas como B y las células cromófobas como C. De acuerdo a este cuadro, podemos clasificar a la población celular de la par distalis en la adenohipófisis, población celular que se organizaba en forma de cordones. Del 100% de la población celular total, el 50% de las células, de acuerdo al contenido químico de sus gránulos, reacciona con colorantes ácidos o básicos. Las que reaccionan con colorantes ácidos serán acidófilas, las que reaccionan con colorantes básicos serán basófilas. Por colorearse las denominamos cromófilas. El otro 50% restante es de células que no se colorean y las denominamos cromófobas. ¿Por qué no se colorean? ¿Por qué son pálidas? Bueno, puede ser que estén representando células madres, puede ser que sean células folículo-estelares, o puede ser que sean células acidófilas o basófilas que acaban de volcar el contenido de sus gránulos y como están vacías no se pueden colorear. Volviendo al 50% de células cromófilas, es decir, de células que se tiñen, tenemos que el 40% de ese 50% reaccionan con los colorantes ácidos y son acidófilas. De ese 40% de células acidófilas, tenemos dos variedades de células. Las prolactotrofas, productoras de la hormona prolactina o PRL, que actuará sobre el aparato genital femenino sobre todo y sobre la glándula mamaria, y las células somatotrofas que producen somatotrofina, STH o GH, también llamada hormona del crecimiento, que estimula el crecimiento y desarrollo de todos los tejidos y que también se comporta como una proteína. El 10% restante, representado por células basófilas, está conformado por células tirotrofas, que van a sintetizar y producir la hormona tirotrofina o TSH, que volcada a la circulación va a actuar a estimular a la glándula tiroides y que se comporta como una glucoproteína. Tenemos a las células gonadotrofas con sus dos variedades, folículotrofas y luteotrofas, es decir, productoras de la hormona folículo estimulante o FSH y productoras de la hormona luteinizante o LH, que en el sexo masculino es la ICSH, es decir, actúan sobre las gonadas femenina y masculina. Con respecto a las células adenocorticotrofas, son productoras de una glucoproteína, la proopiomelanocortina, que al escindir su molécula va a generar la adrenocorticotrofina o ACTH, que influye sobre dos zonas de la corteza suprarrenal, y la melánicoestimulante o MSH, que influye sobre la pars intermedia. Además de la beta lipotrofina o beta LPH, que se escinde en beta-endorfinas y en encefalinas, y todas ellas comportándose como polipéptidos. Las células cromófobas son pequeñas y se agrupan en el interior de los cordones celulares. Pueden ser acidófilas o basófilas agotadas, como ya lo habíamos dicho, parcial o totalmente degranuladas. Pueden ser células jóvenes indiferenciadas, que representan una reserva celular, o ser células folículo estrelladas o folículo estelares,
porque tanto pueden aparecer entre las células secretoras cordonales como formar folículos o a través de sus prolongaciones contactar con los vasos sanguíneos. Las células corticotropas producen una glucoproteína, la proopiomelanocortina o POMC, molécula precursora del ACTH que se cinde o rompe su molécula en por lo menos 8 sitios y hasta inclusive 10, en presencia de convertasas prohormonas que son enzimas proteolíticas. Los fragmentos más importantes de la proopiomelanocortina son la ACTH o adrenocorticotrofina, polipéptido de 39 aminoácidos, la MSH, u hormona melanocito estimulante, polipéptido de 18 aminoácidos, y la beta-lipotrofina, o beta-LPH, polipéptido de 90 aminoácidos, que es el fragmento carboxiterminal de la proopiomelanocortina. La beta-lipotrofina se degrada a beta-endorfinas y encefalinas y puede movilizar lípidos a través de la esteroidogénesis y a través de la lipólisis. En la par distalis de la adenohipófisis, de las células cromófilas, es decir, de las células que se tiñen, un 40% está representado por células acidófilas, de las cuales tenemos dos variedades. Por un lado, las células somatotrofas, que producen, es decir, sintetizan y secretan al torrente circulatorio, a la somatotrofina u hormona del crecimiento que conocemos como STH o GH y que volcada a la sangre estimula el crecimiento de los diferentes tejidos del organismo. La somatotrofina u hormona del crecimiento es de naturaleza proteica. La otra variedad celular son las células prolactotrofas, productoras de la hormona prolactina o PRL, que también tiene naturaleza proteica y que volcada al torrente circulatorio modula el crecimiento de la glándula mamaria, comienza y mantiene la lactancia después del parto y mantiene al cuerpo amarillo o cuerpo lúteo en la corteza ovárica. En la par distalis de la adenohipófisis, las células basófilas representan apenas un 10 a 15%, es decir, están en menor número que las acidófilas, pero sin embargo representan una mayor variedad de células y además una mayor variedad de producto hormonal. Todas estas hormonas se comportan como glucoproteínas. Las células son las tirotrofas, que producen, es decir, sintetizan y secretan al torrente circulatorio la hormona tirotrofina o TSH, la cual volcada a la circulación estimula la glándula tiroides para que se desarrolle y active produciendo sus hormonas tiroideas. Otra variedad celular son las células gonadotrofas, productoras de las gonadotrofinas hipofisarias, que son la folículo estimulante y la luteinizante. La folículo estimulante, o FSH, actúa tanto sobre la gonada masculina como femenina. Sobre la gonada masculina estimula la espermatogénesis y estimula a las células de Sertoli para que cumplan sus diferentes funciones. Sobre la gonada femenina estimulan el crecimiento y desarrollo de los folículos ováricos. La luteinizante, que en la mujer se conoce como LH y en el hombre como ICSH u hormona estimulante de las células intersticiales, evidentemente también actúa sobre ambas gonadas, masculina y femenina. Por lo tanto, a nivel de la gonada femenina, estimula la ovocitación, es decir, la liberación el día 14 del ciclo, o sea, en la mitad del ciclo ovárico, del ovocito secundario hacia las trompas uterinas. Y en la segunda mitad del ciclo ovárico favorece el desarrollo, es decir, la formación del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. A nivel de la gonada masculina, la ICSH estimula a las células de Leydig en el testículo para que produzcan testosterona. La otra variedad de células basófilas de la par distalis son las adrenocorticotrofas, productoras de la hormona adrenocorticotrofina o ACTH, quien volcada al torrente circulatorio va a estimular
una parte de la corteza suprarrenal, es decir, a dos de sus tres regiones. La adrenocorticotrofina estimula a la zona fasciculada, productora de glucocorticoides, y a la zona reticular, productora de esteroides sexuales. Microfotografía teñida con hematocilina y eosina y a gran aumento que pasa por la par distalis de la adenohipófisis. Se observa con bastante nitidez la organización cordonal de sus células. Con la letra A se identifican células acidófilas, que se ven como las células más grandes en el campo. Con la letra B se identifican células basófilas y con la letra C se identifican células que no se han teñido, es decir, cromófobas. Entre dichos cordones celulares la presencia de tejido conectivo y amplias luces que corresponden a los capilares sinusoides de la par distalis, identificados con las letras CS. Par distalis en hipófisis humana, teñida con hematocilina y eosina y con un aumento aproximado de 600 por. Los cordones que alcanzan a verse en este campo muestran predominantemente la presencia de células acidófilas. Microfotografía de hipófisis humana que pasa por su par distalis. La técnica empleada es el Mallory-Hassan, que es una técnica de tinción tricrónica, y el aumento es de 800 por. Se observa la organización cordonal de la par distalis. En los cordones identificamos con la letra B a las células basófilas que han tomado al azul de anilina. Con la letra A identificamos a las células acidófilas que han tomado al azocarmín. Y con la letra C identificamos a las células cromófobas que no se han teñido. Entre los cordones celulares, amplias luces de capilares sinusoides identificados con las letras CS. En el interior de los capilares sinusoides se han teñido los eritrocitos o glóbulos rojos con el azocarmín. El tejido conectivo presente entre los cordones celulares y los sinusoides ha tomado al azul de anilina. Microfotografía de hipófisis humana, que pasa por la par distalis. La técnica empleada, Pass Orange, el aumento de 600 por. El campo muestra la típica organización cordonal de la par distalis. Su celularidad se organiza formando cordones secretores y entre esos cordones luces amplias que se corresponden con los capilares sinusoides de la par distalis, circunscrito por un círculo o un cordón en particular. ¿Por qué se emplea el PAS? El PAS identifica, ya sea en el citoplasma de una célula o en otras estructuras del campo, la presencia de carbohidratos. Así que vamos a señalar como células PAS positivas aquellas que tienen su citoplasma, es decir, el contenido de sus gránulos, de color rojo porque han reaccionado con el PAS. Y son precisamente aquellas células que representan el 10% de las células cromófilas, es decir, las células basófilas, porque son productoras de hormonas glucoproteicas. Y son las células tirotrofas, gonadotrofas, adrenocorticotrofas. Pero no solamente se tiñe el contenido de estas células con el PAS, sino también las láminas basales sobre las cuales apoya el endotelio de los capilares y sobre las cuales apoyan las células de los cordones, porque hay carbohidrato en las láminas basales. Las láminas basales las estamos viendo en forma lineal, como trazos lineales rojos, y además eso nos permite identificar, individualizar muy bien un cordón celular del otro. En color naranja se tiñe el citoplasma y más específicamente el contenido de los gránulos citoplasmáticos, o sea, son orange positivas, una variedad de aquel 40% de células acidófilas. ¿Cuáles son las células acidófilas que aquí han reaccionado con el orange y son orange positivas? Pues las células somatotrofas.
las células productoras de hormona del crecimiento o somatotrofina. Quiere decir, podemos deducir fácilmente, que si encontramos en los cordones alguna célula pálida que no se ha teñido, tenemos que inferir que se trata o de la otra variedad de células sidófilas, las prolactotrofas, productoras de prolactina, que no son afines ni al PAS ni al orange, o que se trata de células cromófogas. Con las letras CS se identifica la luz de uno de los capilares sinusoides que hay en el campo, ahí se ven varios, en cuyo interior los eritrocitos se han teñido con el orange. A la diversa población celular que habita los cordones celulares de la par distalis en la adenohipófisis, los hemos podido identificar desde metodologías simples como la reacción tintorial de acuerdo al contenido químico de sus gránulos, y partimos de algo tan básico como tener células cromófilas que podían teñirse con colorantes ácidos o con colorantes básicos según la química del contenido de sus gránulos. Desde que también uno puede reconocer las diferentes células por las características de sus gránulos observados a la microscopía electrónica. Obviamente, los métodos más fidedignos son los de inmunohistoquímica, y esta microfotografía nos está mostrando la identificación de las células productoras de hormona del crecimiento o somatotrofina a través de una técnica de inmunohistoquímica. Así identificamos la presencia de hormona del crecimiento o somatotrofina. La imagen muestra una inmunohistoquímica a nivel de la par distalis de la adenohipófisis para identificar sus células folículo estelares o folículo estrelladas. Células que tienen realmente, como se ve en la imagen, aspecto estrellado por sus prolongaciones citoplasmáticas que se relacionan o unen a las prolongaciones citoplasmáticas de células vecinas a través de nexos. Representan parte de la población celular cromófoba. Pueden aparecer aisladas entre las células secretoras cordonales o incluso contactar mediante sus prolongaciones con los vasos sanguíneos. A través de investigaciones recientes se ha relacionado a las células folículo estrelladas o folículo estelares con la génesis u origen de prolactinomas, es decir, de tumores productores de la hormona prolactina o PRL, debido a su relación o interacción a través de factores de crecimiento con las células prolactotropas. También cumplen un rol de sostén, o sea que podemos decir que son las células folículo estelares sustentaculares, y producen, sintetizando y secretando, interleuquinas como la interleuquina 6, que es por excelencia una interleuquina hemocitopoyética y que además de las células folículo estrelladas, en el resto del organismo, estas interleuquinas 6 también son producidas por neutrófilos, macrófagos, linfocitos T y células endoteliales. También sintetizan y expresan en su superficie el complejo mayor de histocompatibilidad 2, es decir, el CMH2, molécula que expresan en su superficie por lo que son, sin duda, células presentadoras de antígeno y por lo tanto fagocitan. Microfotografía de la neurohipófisis, mostrando su porción nerviosa o pars nervosa, teñida con hematocilina y eosina y con un aumento de 600 por. De todos modos, en el ángulo superior derecho se observa un fragmento de pars intermedia identificada con las letras PI y núcleos de sus células cromófobas y basófilas. La pars nervosa de la neurohipófisis, que ocupa los 2/3 restantes, está identificada con las letras PN y señala, por un lado, núcleos identificados con la letra P, que corresponden a sus células
llamadas pituicitos y que representan a la glía. Luces de capilares fenestrados, ramas de la arteria hipofisaria inferior, capilares que están identificados con las letras CF. Y además están señalizados cortes transversales de las fibras nerviosas amielínicas del haz hipotálamo hipofisario, identificados con las letras FNA. Ambas microfotografías son cortes que representan a la porción nerviosa o pars nervosa de la neurohipófisis. Están identificadas o teñidas con una técnica especial que es la hematocilina crómica. La imagen de la izquierda con un aumento de 200 por, o sea, es una vista más panorámica, y la imagen de la derecha con un aumento de 400 por. Se utiliza esta técnica para identificar los sitios de almacenamiento del material neurosecretado a nivel hipotalámico, es decir, para identificar los almacenamientos de antidiurética o ADH y de oxitocina que fueron producidas por las neuronas de los núcleos supraópticos y paraventriculares en el hipotálamo y que han viajado unidos a proteína por el haz hipotálamo hipofisario, que es un conjunto de fibras nerviosas amielínicas que desde el hipotálamo llegan hasta la porción nerviosa de la neurohipófisis y a través de sus terminales axónicas, de sus telodendrones, toman íntimo contacto con la pared de los capilares fenestrados con los que cuenta esta región. Precisamente se almacenan en pequeñas vesículas en las terminales nerviosas, imposibles de ver porque miden aproximadamente 10 a 30 nanómetros de diámetro, o lo hacen cerca del telodendrón en acúmulos más densos, más fácilmente visibles, que se llaman cuerpos de Herring. La glándula pineal o epífisis es un órgano fotosensible y regulador del ciclo día-noche, es decir, regulador del ritmo circadiano. Tiene origen neuroectodérmico, pues se origina en el techo del tercer ventrículo perteneciente al diencéfalo. Está envuelta la glándula por la pía madre, que penetra a través de finos tabiques, dividiéndola en lobulillos y proveyéndola de capilares sanguíneos. Está inervada por el sistema nervioso autónomo, específicamente por el sistema simpático a través de fibras que le llegan del plexo cervical a partir de su ganglio superior. Tiene dos variedades de células. Sus células principales o pinealocitos, productores de melatonina, que es un derivado de la serotonina, y las células intersticiales, que corresponden a la glía y se parecen a astrocitos. Además cuenta con la presencia de los acérbulos cerebrales o arenilla cerebral, que no son otra cosa que precipitados de fosfatos y carbonatos cálcicos que lo hacen en forma concéntrica y que se incrementan con el paso de los años, aunque ya se observan desde la infancia. Su producto de secreción, la melatonina, está favorecida por la oscuridad. La glándula produce más durante la noche y produce menos o declina su producción durante el día, lo cual significa decir que con la oscuridad aumenta la producción de melatonina y con la luminosidad disminuye la producción de melatonina. La glándula pineal humana relaciona la intensidad y la duración de la luz con la actividad endocrina. Esquema representativo de los dos tipos de células que presenta la glándula pineal. Por un lado, las células intersticiales, que representan a la glía y que muchos han comparado con pituicitos de la neurohipófisis o simplemente con los astrocitos del sistema nervioso central, solo representan un 5% del total de las células. Es decir, la mayoría de las células son sus células principales o pinealocitos, que se caracterizan
por estar dispuestos cordonalmente, tienen un núcleo grande con una profunda escotadura, organoides bien desarrollados, abundantes vesículas apicales, presentan prolongaciones citoplasmáticas con abundantes microtúbulos en haces paralelos y los extremos expandidos bulbosos de estas prolongaciones están contactando o asociadas a los capilares sanguíneos hacia los cuales van a volcar el producto, es decir, la melatonina, cuando sea requerido o cuando esté incrementada la producción favorecida por la oscuridad. Es importante saber que el accionar de la melatonina en el ser humano provoca una depresión o inhibición de la actividad gonadal. Dos microfotografías que representan cortes de la glándula pineal, teñidas con la técnica de hematoxilina y osina, la de la izquierda con un aumento de 800 por y la de la derecha con un aumento de 400 por. En la imagen de la izquierda, la de mayor aumento, para observar bien los núcleos grandes, claros, con nucleolo evidente, que se corresponden con los pinealocitos o células principales. Los núcleos más pequeños, de cromatina más densa, se corresponden con la glía, con las células intersticiales o astrocitos. En la imagen de la derecha, lo mismo, pero además se ven 3 acérbulos cerebrales o arenillas cerebrales, que recordamos nuevamente, se trata de precipitados de carbonatos y fosfatos cálcicos que aparecen desde temprana edad en la infancia y que se incrementan con el paso de los años y que parece que se precipitaran en el momento en que las proteínas citoplasmáticas transportan el producto para ser excretado. Vale recordar que en la pineal el producto, su producto, la melatonina, no se almacena en gránulos. La melatonina es secretada en el momento que se la necesita, no se almacena en gránulos. Otra microfotografía de glándula pineal dejando ver su parénquima, indicando los núcleos de sus dos poblaciones celulares. Núcleos más grandes y más claros, indicados con la letra P, corresponden a pinealocitos. Si miramos el corte, vamos a ver enorme cantidad de ellos. Señalados con la letra G, núcleos más pequeños y más oscuros, que representan a la glía, es decir, a los astrocitos. Hay varias luces de capilares sanguíneos, se señalan 2 de ellas con las letras C, S, y se observa parte de un acérbulo cerebral indicado con las letras A, C. La glándula tiroides es una glándula endocrina. Se ubica en la región anterior del cuello, contigua a la laringe y a la tráquea. Posee 2 lóbulos laterales, derecho e izquierdo, unidos por una banda delgada de tejido tiroideo muy vascularizada que llamaremos istmo, envuelta por una cápsula delgada de tejido conectivo que emite trabéculas o tabiques que penetran en el órgano y lo dividen o segmentan en unidades menores llamadas lobulillos. Cada lóbulo mide aproximadamente 5 centímetros de longitud o un poco menos y 2,5 centímetros de ancho. La glándula con sus 2 lóbulos pesa aproximadamente entre 20 a 30 gramos. Su origen es endodérmico, a partir de un brote o yema endodérmica que nace en el piso de la faringe primitiva. Se encuentra irrigada por las arterias tiroidea superior y tiroidea inferior, y a veces por la tiroidea media, que es una arteria algo inconstante. Microfotografías de glándula tiroides. La técnica de tinción empleada es la técnica dicrómica de hematoxilina y osina, y los aumentos son para la imagen izquierda de 100 por, o sea, es una vista más general o panorámica, y
Para la imagen de la derecha el aumento es de unos 200 por. En la imagen de la izquierda se observa abundante tejido conectivo interlobulillar y se observan en cada segmento o lobulillo tiroideo la presencia de un número variable de folículos tiroideos en corte transversal u oblicuo. En la imagen de la derecha estamos viendo parte de un lobulillo con mayor aumento y estamos viendo exclusivamente en ese lobulillo a los folículos tiroideos, que son la unidad funcional y estructural de la glándula. Estamos viendo folículos de diferente tamaño que podrían tener que ver con la cantidad de material almacenado, es decir, de coloide en su luz, que podría tener que ver con el grado de actividad individual de cada folículo. Generalmente los más grandes, con más material almacenado, están inactivos o en reposo, pero seguramente tengan que ver con la incidencia del corte. Recordemos que en la pared de estos folículos hay dos poblaciones celulares: las células foliculares, que son las verdaderas sintetizadoras, productoras de las hormonas tiroideas que almacenan como coloide en la luz del folículo, y las células en menor cantidad, entre ellas parafoliculares, productoras de calcitonina. La imagen representa esquemáticamente la síntesis y liberación hormonal en la glándula tiroides. Primero que nada, hay que sintetizar y secretar tiroglobulina, proteína que se sintetiza a partir del retículo endoplasmático rugoso de la célula folicular tiroidea y se incorpora al coloide por exocitosis. Segundo, captación y concentración del ioduro presente en la circulación sanguínea. Ese ioduro fue aportado por el agua que ingerimos y también por los alimentos ingeridos. ¿Qué alimentos son ricos en ioduro? Crustáceos, arándanos, porotos blancos, lácteos, papas, yogur, frutillas, entre otros. Ingresa este ioduro a la región basal de la célula folicular, uniéndose a receptores que la región basal de esta célula folicular tiene para la TSH u hormona tirotrofina producida a nivel de la adenohipófisis. La TSH o tirotrofina a nivel de la región basal de la célula folicular está facilitando el ingreso del ioduro al citoplasma de la célula folicular. Tercero, se tendrá que producir la iodación de la tiroglobulina en el coloide. Cuarto, se formarán las hormonas T3 y T4 por adición de este ioduro debido a reacciones de acoplamiento oxidativo. Quinto, reabsorción del coloide por endocitosis mediada por receptores. Sexto, liberación de T3 y T4 a la circulación sanguínea. La T4, también llamada tetraiodotironina o tiroxina, posee 4 átomos de yodo en su molécula, mientras que la triiodotironina o T3 tiene en su molécula 3 átomos de yodo. Ambas hormonas tiroideas, T3 y T4, regulan el metabolismo basal, aumentando la síntesis y degradación de proteínas y lípidos y aumentando la utilización de hidratos de carbono, y la producción además de calor de células y tejidos. Influyen sobre el crecimiento y desarrollo corporal de todos los tejidos. Mientras que las células C o parafoliculares son productoras de un péptido de 32 aminoácidos, la calcitonina, antagonista fisiológico de la paratormona o PTH, disminuyendo los niveles de calcio en sangre, o sea, disminuyendo la calcemia, por supresión de la actividad osteoclástica y promoviendo el depósito de calcio en los huesos, aumentando así el ritmo de calcificación del osteoide. Esto no depende del hipotálamo ni de la hipófisis. Recordemos que el ioduro se oxida a yodo
en la membrana celular apical de la célula folicular. Con respecto a las células parafoliculares de la glándula tiroides, estamos viendo dos imágenes. La de la izquierda es una imagen o dibujo esquemático de una célula parafolicular o célula C en relación con dos células foliculares. La de la derecha representa un corte histológico, una microfotografía en hematocilina y eosina y con un aumento de 800 por. Las células parafoliculares o células C están en menor número que las foliculares, pero son más grandes. Se presentan en forma aislada o en pequeños grupos y de ubicación periférica en la pared folicular. ¿Qué quiero decir con esto? Que apoyan en la lámina basal pero no toman contacto con el coloide, no se exponen a la luz folicular. En la tiroides humana son tan pálidas que son difíciles de ver y a veces hay que utilizar técnicas de inmunistoquímica. En otras especies, como pasa con la imagen histológica derecha, de repente se pueden apreciar en mayor cantidad y mejor. Tienen un núcleo grande, pálido, porque posee cromatina laxa con un nucleolo bien evidente. Se caracterizan por tener origen neuroectodérmico. Se encuentran habitando el último par de bolsas faríngeas, desde allí se incorporan a la glándula tiroides, pero han migrado desde las crestas neurales. Producen un péptido de 32 aminoácidos llamado calcitonina o tirocalcitonina, que es volcado al torrente sanguíneo cuando en el mismo hay niveles elevados de calcio, es decir, hay producción de calcitonina por parte de las células C o parafoliculares cuando los niveles de calcio en sangre están altos, es decir, cuando hay hipercalcemia. Microfotografía de glándula tiroides. La técnica de tinción, hematocilina y eosina y el aumento 800 por. El corte histológico está mostrando una vista parcial de un lobulillo tiroideo y se observan varios folículos tiroideos de diferente tamaño. Los folículos tiroideos representan su unidad funcional y estructural. Y como ya lo he dicho, los folículos tiroideos o vesículas tiroideas presentan un continente o pared y un contenido o luz. En el contenido o luz, que son las áreas que se ven teñidas de color rosa con la eosina, o sea, acidófilas, es el sitio donde se almacena el producto hormonal producido por estas células foliculares, es lo que llamamos coloide. Con respecto a su pared o continente, en él encontramos sus dos poblaciones celulares. Por un lado, las células foliculares identificadas con las letras CF, que es su población mayoritaria. Células que tienen un núcleo, son pequeñas, tienen un núcleo pequeño, hipercromático por tener cromatina densa, células que cambian su tamaño según su estado funcional. Pueden pasar de un grado de reposo o inactividad, como células foliculares planas, a un estado de células foliculares cúbicas cuando tienen una moderada actividad, o ser células foliculares altas cilíndricas cuando la actividad es muy marcada, cuando hay hiperactividad folicular. Su origen embriológico es a partir del endodermo que reviste el piso de la faringe primitiva. Dependen de la información o estímulo del eje hipotálamo hipofisario, a partir de lo cual producen sus hormonas tiroideas, la T3 o triodotironina y la T4 o tetraiodotironina, también llamada tiroxina. Con respecto a las otra variedad de células, a las células C o parafoliculares, son más grandes, se pueden presentar aisladas o en pequeños grupos, apoyan en la lámina basal, pero no toman contacto con el coloide, se identifican con las letras CP, presentan un núcleo grande, claro, por tener cromatina laxa con un nucleolo muy evidente. Su origen es neuroectodérmico. En realidad derivan del último par de bolsas faríngeas, células que han migrado desde las crestas neurales. No dependen del eje hipotálamo hipofisario. Aquí el estímulo o información lo dan los niveles altos de calcio en sangre, es decir, la hipercalcemia. Ante esta información
las células parafoliculares secretan y liberan al torrente sanguíneo su péptido hormonal, la hormona calcitonina o tirocalcitonina, que sabemos van a unirse a su receptor específico en la superficie de los osteoclastos, inhibiendo su acción reabsortiva. La regulación de las funciones hormonales está a cargo de mecanismos de retrocontrol o retroalimentación. El sistema de retrocontrol regula la función endocrina en dos niveles. Un nivel superior, un primer nivel superior que es el hipotálamo, y un segundo nivel que es nuestra glándula hipófisis o pituitaria. Al ejercer este retrocontrol, se provoca que esos dos niveles, hipotálamo e hipófisis, tengan una mayor producción hormonal. El retrocontrol o retroalimentación puede ser negativo y positivo. Con respecto a la imagen que estamos viendo, es un típico ejemplo de retrocontrol o retroalimentación negativo, donde la respuesta o efecto de la célula diana disminuye al estímulo original. Pero para ser más claros, tomemos el ejemplo de la glándula tiroides. Si la producción de hormonas tiroideas T3 y T4 por parte de esta glándula estuvieran disminuidas, estos datos, estos niveles bajos de T3 y de T4, llevados por el torrente sanguíneo y por la vía nerviosa, informarían a nivel superior, a nivel de la eminencia media en el hipotálamo, para que las neuronas allí presentes sinteticen y produzcan una mayor cantidad de una hormona hipotalámica o factor regulador que es el TRH. Este factor hipotalámico regulador, volcado al torrente sanguíneo del sistema porta hipofisario, va a llegar a la región anterior a la par distalis de la hipófisis para estimular a un grupo de células basófilas productoras de TSH u hormona tirotrofina, que volcada a su vez al torrente circulatorio, llegará a la tiroides y la estimulará para que aumente la producción de sus hormonas T3 y T4, intentando nivelar sus valores en sangre. Con respecto al retrocontrol o retroalimentación positiva, aquí la respuesta o efecto de la célula diana aumenta al estímulo original. Y ponemos como ejemplo, en el caso de tener una hipercalcemia, un aumento considerable del ion calcio en sangre, esto sirve de información, de estímulo, para que las células C o parafoliculares presentes en el folículo tiroideo sinteticen y liberen al torrente sanguíneo su hormona calcitonina o tirocalcitonina. Es decir, a mayor nivel de calcio, mayor nivel de calcitonina, la cual, llevada por el torrente sanguíneo, se unirá a su receptor específico en el plasmalema o superficie de los osteoclastos, en el tejido óseo, inhibiendo su acción reabsortiva o removedora de matriz. Las paratiroides son 4 pequeñas glándulas, 2 superiores y 2 inferiores, ubicadas en la región posterior de ambos lóbulos tiroideos, en el tejido conectivo. Su origen es endodérmico, derivando de los pares de bolsas faríngeas tercero y cuarto. Su número y ubicación pueden variar, pues hay paratiroides adicionales asociadas al timo, en relación esto con su origen embriológico y su descenso por el cuello. Cuentan con un estroma de tejido conectivo constituido por la cápsula y por trabéculas, conteniendo estas trabéculas adipocitos, los que aumentan con el paso de los años. Su parénquima está constituido por cordones celulares constituidos por las células principales, que son las más numerosas, las cuales se diferencian en etapa embrionaria y producen la hormona peptídica PTH, es decir, la paraotormona, que es un polipéptido de 84 aminoácidos. Las células principales, según su momento funcional,
se pueden ver oscuras cuando están muy activas por mayor número de organelas o claras cuando han vaciado su contenido, además de que su abundante contenido en lípidos y glucógeno se pierde con la técnica histológica. Son de forma poligonal, con núcleo redondo hipercromático debido a que su cromatina es densa. El segundo tipo celular son las células oxífilas, a las que no se le conoce función. Se encuentran en menor número, pero son más grandes y tienen una marcada acidofilia debido a su gran número en mitocondrias. Se diferencian en la pubertad. Además, en el conectivo, la presencia de capilares sanguíneos fenestrados que pertenecen a la arteria tiroidea inferior o son resultado de la anastomosis de las arterias tiroideas superior e inferior. Estamos viendo dos microfotografías de glándulas paratiroides. Ambas teñidas con la técnica dicrómica de hematoxilina y iosina. La de la izquierda, que es una vista panorámica, con un aumento de 200 por, y la de la derecha con un aumento aproximado de 400 por. Pero vamos a detenernos a observar en particular la imagen de la derecha, porque es la que nos permite ver la población celular de la paratiroides. Es así que vemos, mayoritariamente, las células que están identificadas con las letras CP y que son las células principales, sintetizadoras y secretoras de paratormona, que se ven claras, prácticamente sin teñir, con un núcleo central redondo, hipercromático por tener cromatina densa. Obviamente se ven pálidas, por un lado porque han vaciado el contenido de sus gránulos, según su grado de actividad, y por otro lado porque su alto contenido en dos materiales energéticos como son lípidos y glucógeno, se ha vaciado con la técnica histológica. A un costado, identificado con las letras CO, un grupo de células oxífilas a las cuales no se les conoce función, pero que son sin límites precisos, más grandes y muy acidófilas por su alto contenido en mitocondrias. Otra microfotografía de glándula paratiroides, también teñida con hematoxilina y iosina, pero en este caso con un aumento mayor, de 800 por. Identificadas con la letra CO, se señala un grupo aislado de células oxífilas, las que tienen gran acidofilia y de las que se desconoce función, mientras que todo el resto del campo está conformado por cordones de células principales con núcleo intensamente coloreado, hipercromático por su cromatina densa, y cuyo citoplasma tiene la presencia de muchas vacuolas pálidas, vacías, porque se ha perdido con la técnica histológica los depósitos de glucógeno y de lípidos. Simultáneamente en el campo se ven algunos adipocitos y en el ángulo inferior derecho se señala la presencia de una pequeña arteria. Cuando los niveles de calcio han bajado en sangre, lo cual denominamos hipocalcemia, las células principales paratiroideas, en respuesta a esta información, liberan al torrente sanguíneo su hormona peptídica, la PTH o paratormona, quien actúa en los riñones y en los huesos. A nivel renal, la paratormona favorece a la segunda hidroxilación de la vitamina D. La primera hidroxilación es a nivel hepático. Ya en riñones como 1,25 hidroxicolecalciferol o calcitriol es la molécula de vitamina D3 biológicamente activa y como tal, la vitamina D3 actúa a nivel del duodeno en el intestino delgado, facilitando la absorción del calcio presente en los alimentos de la dieta y también se une la vitamina D3 a su receptor de superficie específico en los osteoblastos, tejido óseo, para que estos sinteticen y secreten las glucoproteínas de adhesión ósea, especialmente la osteocalcina, responsable de la acumulación o concentración del calcio en la matriz extracelular. Hasta aquí lo que desencadena la paratormona al actuar a nivel renal.
En cuanto a su acción directamente sobre los huesos, la PTH circula, llega al hueso uniéndose a su receptor específico en la superficie de los osteoblastos. En respuesta a esto, dichas células óseas producen y liberan al medio extracelular, a través de una señalización yuxtacrina, un factor estimulador del osteoclasto, y éste responderá reabsorbiendo, removiendo matriz inorgánica y liberando más calcio al torrente sanguíneo. El resultado final es equilibrar los niveles de calcio en sangre, es decir, equilibrar la calcemia. Las glándulas suprarrenales, a derecha e izquierda, ubicadas encima de cada riñón, se encargan de liberar distinto tipo de hormonas. En ellas se van a reconocer una corteza y una médula que tienen diferente origen embriológico. Estas glándulas están envueltas por una cápsula de tejido conectivo gruesa que envía tabiques al interior del órgano, tabiques por los cuales transcurren vasos sanguíneos y nervios. Vista panorámica de la glándula suprarrenal. Esta microfotografía deja ver en un corte histológico teñido con hematocilina y eosina y con un aumento de 200 por, a la médula central, identificada con la letra M, y a la corteza suprarrenal periférica, identificada con la letra C. Microfotografía de la glándula suprarrenal, que permite identificar claramente los límites entre su corteza y su médula. La corteza, que es más extensa, es periférica y se identifica con la letra C. La médula, menos extensa, interna o central, se identifica con la letra M. La glándula está revestida por una cápsula de tejido conectivo relativamente gruesa que emite tabiques que recorren la cápsula y por el cual transitan vasos sanguíneos y nervios. En la corteza se reconocen tres regiones. La más periférica, debajo de la cápsula, identificada con las letras ZG, es la zona glomerular. Sus cordones celulares se organizan en forma de asa o de semiluna y están formados por células altas cilíndricas, muy pálidas porque están cargadas de lípidos, especialmente de colesterol, y en los pasos de la técnica histológica estas células se vacían. Producen una hormona esteroidea del tipo de los mineralocorticoides, donde se destaca la aldosterona, la cual, volcada al torrente sanguíneo, va a actuar en el riñón a nivel del nefrón distal, logrando un recupero, una reabsorción de electrolitos hacia la circulación en el intersticio conectivo de la corteza renal, tratando de terminar de concentrar la orina. Luego hay una zona intermedia, que es la más extensa, identificada con las letras ZF o zona fasciculada, que presenta cordones celulares paralelos entre sí, y entre los cordones tejido conectivo por donde transitan los capilares sinusoides de la corteza. A estas células que forman los cordones paralelos se las llama también espongiocitos porque tienen una mayor carga de lípidos y de colesterol, entonces aparecen vacías pero llenas de vacuolas que le dan aspecto de esponja. Son ricas también en ácido ascórbico o vitamina C. Y finalmente, la zona más profunda, limitando con la médula suprarrenal, identificada con las letras ZR, que es la zona reticular, donde las células se organizan en cordones irregulares que se entrecruzan y son productores de esteroides sexuales, fundamentalmente de dihidroepiandrosterona. Con respecto a la médula suprarrenal, tiene dos tipologías de células, que son los cordones celulares de células cromoargentafines o células cromafines de acuerdo a su reacción con sales metálicas, y las células ganglionares. Las células cromafines son productoras de aminas simpático-miméticas como adrenalina y noradrenalina, y también de su precursor inmediato, la dopamina, mientras que las células ganglionares representan a neuronas. El origen embriológico de la corteza suprarrenal es a partir del mesodermo intermedio, y el origen embriológico de la médula suprarrenal
precisamente, ratificado por la presencia de las células ganglionares, es a partir del neuroectodermo, o sea, es origen nervioso, porque han sido sembradas por células que migraron desde las crestas neurales. Dibujo esquemático de la glándula suprarrenal que pasa por su cápsula, su corteza y llega a su médula, con la finalidad de que recordemos cuál es el producto hormonal de cada una de esas regiones. Por ejemplo, en la corteza suprarrenal se reconocen tres zonas. La más periférica es la zona glomerular, cuyos cordones celulares se organizan en asa y producen hormonas esteroideas del tipo mineralocorticoides, donde se destacan la aldosterona y la desoxicorticosterona. Luego encontramos la zona fasciculada, que es la más extensa, con cordones celulares paralelos entre sí, que producen esteroides del tipo glucocorticoides, donde se destacan el cortisol y la corticosterona. La capa más profunda o la región más profunda de la corteza es la zona reticular, donde los cordones son irregulares y se entrecruzan y son productoras de esteroides sexuales, entre ellos la dihidroepiandrosterona. A nivel de la médula suprarrenal, sus cordones celulares de células secretoras cromafines producen aminas simpático-miméticas. Esta zona es de origen nervioso y esas aminas simpático-miméticas son las catecolaminas adrenalina y noradrenalina. Incluso producen su precursor, la dopamina. Esta imagen es de sencilla interpretación. La imagen de la izquierda es el dibujo esquemático de las tres regiones glomerular, fasciculada y reticular de la corteza suprarrenal, acompañada a la derecha por un corte histológico más o menos al mismo nivel, para ver la diferencia entre la forma esquemática de cómo se ven los cordones en la zona glomerular como verdaderas asas, cómo se ven los cordones celulares como cordones paralelos entre sí en la zona fasciculada y cómo se observan los cordones irregulares y entrecruzados en la zona reticular. Entre estos cordones, las luces de los capilares sinusoides que transitan por la corteza suprarrenal y forman parte de su circulación. Bueno, estamos frente a dos microfotografías teñidas con hematocilina y osina, la de la izquierda con un aumento de 800 por y la de la derecha con un aumento de 600 por, con una vista incompleta de la corteza suprarrenal porque nos falta la capa más profunda que es la región o zona reticular. Está señalizada la cápsula y se observan las zonas glomerular y la zona fasciculada. La imagen de la izquierda muestra una eosina más intensa, pero ambas pertenecen a la técnica dicrómica de hematocilina y osina. Microfotografía de la corteza suprarrenal teñida con hematocilina y osina y con un aumento de 600 por, que deja ver su zona glomerular identificada con las letras ZG y parte de su zona fasciculada identificada con las letras ZF. Ya he mencionado en otras imágenes que la zona glomerular se organiza en cordones celulares en forma de asa, es productora de mineralocorticoides como la aldosterona, y que la zona fasciculada organizada en cordones paralelos entre sí es productora de glucocorticoides como el cortisol. Se deja ver una gruesa cápsula. Las células se ven pálidas porque su alto contenido en lípidos se ha vaciado durante los pasos de la técnica histológica. Es importante en este momento hacer hincapié en un concepto. La zona glomerular es la única región de la corteza suprarrenal que no depende del estímulo o de la influencia del eje hipotálamo hipofisario. La zona glomerular es estimulada por la angiotensina 2, que es una sustancia de acción vasoconstrictora. ¿Cómo se forma esta sustancia? Nos tenemos que remitir a la corteza renal. A nivel del polo vascular del corpúsculo renal, sus células justaglomerulares, las células justaglomerulares del aparato justaglomerular,
van a sintetizar una sustancia llamada renina, que es una proteína con acción enzimática, que desencadena el proceso por el cual un péptido absolutamente inactivo como el angiotensinógeno se va a convertir en angiotensina 1. Para que esa angiotensina 1, sustancia peptídica, se active a angiotensina 2, tiene que intervenir otra proteína de acción enzimática producida en el endotelio de los capilares de la pared alveolar, en los pulmones, y logrará la activación de la angiotensina 1, angiotensina 2. Esta angiotensina 2, volcada al torrente circulatorio y con acción vasoconstrictora, estimula a la corteza suprarrenal, a su zona glomerular, para que libere al torrente circulatorio aldosterona, que irá a actuar a nivel del nefrón distal en el riñón, uniéndose a sus receptores de superficie específicos para lograr la reabsorción de electrolitos y devolverlos o recuperarlos a la circulación general en el intersticio conectivo de la corteza renal, para terminar de concentrar la orina. Corte de la corteza suprarrenal que pasa por su zona fasciculada. Columnas de espongiocitos pálidos porque han vaciado su alto contenido en lípido, en colesterol, señalado en particular un espongiocito identificado con la letra E y señalado un capilar sinusoide de los sinusoides que recorren entre dichos cordones celulares la corteza suprarrenal. Técnica empleada, hematocilina iosina, aumento 600 por. Esta capa es productora de glucocorticoides, particularmente de cortisol y corticosterona. Microfotografía de la corteza suprarrenal que pasa por dos de sus regiones o zonas. Son ellas: una vista parcial de la zona fasciculada, identificada con las letras ZF, productora entre otros de cortisol, y la zona reticular, identificada con las letras ZR, productora, entre otros, de la dihidroepiandrosterona. La técnica es de hematocilina iosina y el aumento de 600 por. En esta microfotografía de glándula suprarrenal se pueden ver médula y corteza. Está teñida con hematocilina iosina y con un aumento de 600 por. De la corteza solamente vemos su zona más profunda, limítrofe con la médula, que es, como ZR, la zona reticular, productora de esteroides sexuales. Andrógenos, como la dihidroepiandrosterona, estrógenos y progesterona. La médula, identificada con la letra M, sus cordones celulares son productores de adrenalina y noradrenalina, que son catecolaminas. Microfotografía que representa a la médula suprarrenal, teñida con hematocilina iosina y con un aumento de 600 por. ¿Qué estamos viendo en la médula suprarrenal? Una organización cordonal de sus células secretoras, llamadas células cromafines de acuerdo a su reacción con las sales metálicas, que son de origen nervioso pero adoptan aspecto epiteloide y son productoras, es decir, sintetizadoras y secretoras hacia el torrente circulatorio de aminas simpático-miméticas como son las catecolaminas adrenalina y noradrenalina. La presencia de otro segundo tipo celular, que son las neuronas ganglionares simpáticas, lo cual ratifica el origen nervioso de este sector de la suprarrenal, ya que ha sido sembrada embriológicamente tempranamente por migración de células desde las crestas neurales. Se ven luces que corresponden a los capilares fenestrados de la médula suprarrenal y también a vénulas.
Para finalizar esta charla sobre sistema endocrino, vamos a mencionar en qué consiste la irrigación, la doble irrigación de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales reciben sangre de las arterias suprarrenales superior, media e inferior, y como acabo de decir, posee dos sistemas de irrigación. Por un lado, arterias corticales que transitaban por la cápsula, que irrigan los sinusoides corticales que son del tipo sinusoide, los cuales drenan a venas colectoras del límite córtico medular. Y luego las arterias medulares que transitan por la corteza, por las trabéculas de conectivo y drenan directamente en la médula, donde se ramifican en una rica red capilar que a nivel medular van a ser del tipo fenestrado. Las venas medulares se unen a una gran vena central que sale por el ilio con el nombre de vena suprarrenal.